Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Estamos aquí una vez más, ¿verdad? Ya con nuestra cita de todos los días para poder llevar esta serie Hombres de Honor, ¿verdad? Estamos aquí pendientes ya con los últimos temas y estamos cuesta abajo, como te había mencionado anteriormente. Bueno, pues gracias al Señor, pues estamos aquí, Él nos ha permitido este momento y por la voluntad de Él, ¿verdad? Estamos ya aquí listos a compartir esta poderosa palabra que Él ha puesto en mi corazón para ti, que estás ahí ya dispuesto a escuchar qué es lo que Dios nos va a decir ahora. Qué bueno es que cada momento que nosotros veamos así, que estamos esperando el contenido de algo, podamos nosotros venir fuera de todo lo que podamos observar, que nosotros vengamos y digamos a ver qué Dios nos va a decir ahora. Cuando tú vienes buscando la palabra de Dios, te aseguro que Dios te va a contestar. Amén. Así que vamos a orar, pero te doy la bienvenida nuevamente aquí, ¿verdad? Ya a escuchar esta palabra, así que vamos a orar para que sea Dios que tome control de todo lo que vamos a expresar en este momento y tome control de todo el entorno. Así que vamos a orar. Gracias, bendito Señor, ya estamos aquí una vez más, Señor, por mandato tuyo, para compartir esta poderosa palabra que tú has puesto, Señor, en mi corazón. Te ruego, Padre mío, que seas tú obrando en el corazón de aquellos que van a escuchar esta voz, Señor, y que también esta sea una semilla que quede sembrada en esos corazones, en esa tierra fértil, que no se pueda perder, Señor, sino que pueda llevar el propósito para el cual está siendo enviada. Toma el control de todo lo que pueda acontecer, Señor, a nuestro alrededor. Así, Cristo Jesús, ponemos en tus manos este momento. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Bien, hombres de honor, y en esta ocasión vamos a hablar un cambio radical. Cambio radical. Así que vamos a ver de qué se trata esto. Creo que Dios pues va a hacer, ahora nos va como que a confrontar un poquito, pero vamos a aprender de todos modos. La palabra de Dios siempre nos trae vida. La palabra de Dios, todo lo que nosotros podamos leer en ella, ¿verdad? Siempre nos produce esa libertad, como lo dice, ¿verdad? Lo expresa la palabra de Dios, que es la verdad y que ella pues nos da la libertad. Sé que ahorita vamos a iniciar, vamos a poner nuestra cita base. Te voy a invitar que vayas al libro de Hechos, ¿verdad? El libro de Hechos, capítulo 9:15. Hechos 9:15. Dice de la siguiente manera. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Oh, gloria a Dios. Estamos hablando aquí del apóstol Pablo. Mira de quién vamos a hablar ahora, del apóstol Pablo. Y cuando recordamos al apóstol Pablo, estamos viendo aquel personaje que era un acérrimo perseguidor de la iglesia, ¿verdad? Era aquellos que venían, tomaban a las personas, los encarcelaba, los vituperaba, ¿verdad? Los azotaba y tenía un odio tremendo para los cristianos. Pero mira qué bien dice aquí. Mira, ve, dice, porque este es un instrumento que yo he escogido, dice el Señor. Y una vez más repetimos esto. Una cosa es que el hombre venga y diga algo de sí mismo o que alguien diga de alguien más, y otra cosa muy diferente es cuando Dios te ha escogido. Es cuando es Dios quien te dice quién eres tú. Es cuando Dios viene y te dice qué es lo que vas a realizar, cuál es el propósito que te da. Es algo muy diferente, como lo estamos viendo aquí con el apóstol Pablo. Aquí nadie dijo a este señor Saulo, que se llamaba antes, Saulo, ¿verdad? Va a venir y va a recibir a Jesús y va a venir a predicar a todas partes y se va a convertir en un apóstol. No lo dijo ningún humano, lo dijo Dios. Ve, porque yo lo he escogido, dice, porque es instrumento mío para llevar el evangelio a quienes. Aquí dice tres grupos de personas. Dice, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. A este tipo de persona es a quien Pablo llegó predicándoles la palabra de Dios. Y recordamos allá, ¿verdad?, el cambio que tuvo. Por eso vemos acá el tema cambio radical, y eso es lo que vamos a ver ahora en adelante. ¿Por qué le llamamos que es un cambio radical? Bien, vamos a ir allá a Hechos 9:3-5. Quiero que abras tu Biblia y que lo mantengas ahí en el libro de Hechos, porque vamos a estar leyendo ahí. Vamos a leer del Hechos 9:3-5 y dice así.
Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar goces contra el aguijón. Vemos aquí en el momento en que Saulo se encontró con Jesús, ¿verdad? Dice que Saulo iba allí tranquilamente, pero de repente dice que viene y dio un resplandor, que venía una luz del cielo, y esa luz fue tan fuerte que él no pudo mantenerse en pie, y no que tuvo que, se dice ahí que vino y cayó en suelo, ¿verdad? Cayó en tierra, dice allá. Y bueno, más adelante dice que quedó hasta ciego. ¿Por qué? Porque nadie puede contenerse a la presencia de Dios. Eso es lo que pasó con él. La presencia de Dios fue la que él experimentó en ese instante. Esa luz del cielo que él tuvo ese contacto, es la presencia de Dios la cual lo transformó definitivamente. Y es que eso es así. Cuando tú vienes y tienes cuando tú vienes y estás confrontado con la presencia de Dios, tú eres transformado completamente. Amén. Entonces ahí podemos ver cómo es que él tuvo ese cambio radical. Desde ese momento que él tuvo ese encuentro con Jesús, él ya no volvió a perseguir la iglesia, ya no siguió haciendo los pasos anteriores, sino que fue directamente a ejercer el propósito de Dios para su vida, a ejecutar ese plan para lo cual Dios lo había destinado desde ese momento. Pues dice que cayó, ¿verdad? Nadie puede estar quieto, nadie puede soportar la presencia de Dios, y por eso es que aquí dice que él se derrumbó. Cuando tú vienes a la presencia de Dios, Dios derrumba todo aquello que te obstaculiza para que tengas esa relación con Dios. Cuando tú vienes y te confrontas con esa luz de Cristo, tú empiezas a ver claro todas las cosas que antes no veías, porque el pecado lo que hace es evitarnos ver la presencia de Dios. El pecado lo que hace es venir y pone una gran muralla o un velo entre Dios y nosotros, y mientras está ese velo ahí, no podemos ver claramente lo que Dios quiere con nosotros, no podemos entender lo que Dios quiere con nosotros. Pero cuando ese velo es quitado a causa de esa luz que viene a la presencia de nosotros, entonces podemos entender claramente para qué nacimos y cuál es el propósito de Dios para nosotros, por qué Dios nos ama de tal manera, por qué Dios vino y pagó el precio en la cruz, nuestro Señor Jesucristo. Podemos entender claro todas las cosas, y que nosotros hemos nacido aquí no por gusto, sino que tenemos un propósito de parte de Dios, el cual tenemos que seguir y avanzar, que no nos podemos quedar estancados, que no podemos venir y cruzarnos los brazos, sino que podemos entender que hay algo muy importante que hay que realizar, y no importa, ¿verdad? Tú cuando ya vienes y eres convencido de lo que tienes que hacer, tú vas avanzando, ¿verdad? Tú no te puedes detener. Entonces aquí eso sucedió con él, el cambio radical sucedió de esta manera. Él no podía detenerse, él tenía que cumplir el plan perfecto de Dios, porque eso es lo que Dios le estaba demandando. ¿Qué más podemos ver? ¿Qué aconteció en la vida del apóstol Pablo? Vámonos a Hechos 16, 25, 26. Hechos 16, 25, 26. Hechos 16, 25, 26. Dice así: Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos le oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. El apóstol Pablo cayó preso, dice la palabra de Dios. Tú que me escuchas ahí al otro lado de la pantalla, dice allí, ¿verdad?, que el apóstol Pablo cayó preso por andar predicando la palabra de Dios. Pero dice que en ese momento, ¿verdad? En ese momento, él no se amedrentó. En ese momento él no se puso a quejarse. En ese momento él no dijo: Señor, ¿y por qué me has permitido estar aquí? Señor, él no se puso a quejarse porque él predicando la palabra de Dios y cayó preso. Él no se puso a quejar, sino que dice la palabra de Dios primeramente que se puso a orar. Dice que oró
Es que cuando nosotros tenemos esos momentos difíciles, lo primero que tenemos que hacer es invocar el nombre de Dios, es venir y buscar a aquel que verdaderamente nos puede ayudar, aquel que verdaderamente nos puede sacar de las circunstancias, aquel que verdaderamente nos puede sacar de esos tropiezos y de esos estorbos satánicos que el enemigo manda para no escuchar bien la palabra de Dios. Es en el momento, ¿verdad?, en que cuando nosotros oramos, que todo eso desaparece. Por eso es bien importante venir hacia la presencia de Dios, para que sea el que nos respalde siempre. Pero ahí dice él, estaba ahí encarcelado, estaba ahí prisionero, pero él empezó a orar primeramente. Y luego, ¿qué hizo? Cantó alabanzas. Empezó a adorar a Dios. Y yo te pregunto, ¿quién puede adorar a Dios en un momento que tiene ese vituperio, que tiene esa tristeza, que está ahí atribulado? ¿Quién puede adorar a Dios? Pero él lo hizo. Y nos está dando esa muestra, esa reseña de que nosotros podemos adorar a Dios en cualquier circunstancia. Y mucho más, con más razón, cuando estamos pasando esos momentos difíciles. Porque es nuestra alma que necesita alegrarse, es nuestra alma que necesita gozarse en esos momentos difíciles. Y solamente lo podemos hacer cuando venimos y adoramos a Dios. Amén. Solamente en ese momento nosotros podemos venir y adorar a Dios, que nuestra alma dice que produce paz. Pero cuando el apóstol Pablo empezó a cantar en esa cárcel, dice ahí la palabra de Dios, que se abrieron todas las demás lugares donde estaban encerrados. Todas las puertas de las cárceles fueron abiertas. Hubo un gran terremoto, dice ahí la palabra de Dios, porque Dios sacude todo aquello que hay en tu vida. Cuando tú vienes y le buscas, Él sacude todo aquello que no te sirve, todo aquello que no te funciona para estar en paz con Dios. Dice ahí que hubo un terremoto y se abrieron las puertas y todas las cadenas de los que estaban presos se cayeron, se rompieron, porque la alabanza y la adoración te libera. La alabanza y la adoración, dice la palabra de Dios, que hace que tu alma venga y transpire libertad, porque tu alma, ¿verdad?, bota todo aquello, toda aflicción, toda tristeza, la bota cuando estás en oración y cuando estás en alabanza. Entonces por eso dice aquí, ¿verdad?, que en ese momento que ellos oraron, en ese momento que ellos cantaron, en ese momento ellos fueron libres. Y cuando estamos hablando de libertad aquí, no solamente estamos hablando de ese momento en que estaban en prisión porque estaban físicamente encerrados, sino que estamos hablando que muchas veces tú eres prisionero de tu propia conducta. Tú eres prisionero de la falta de respeto. Tú eres prisionero, ¿verdad? Tú eres prisionero de esas malas actitudes. Tú eres prisionero de muchos vicios. Eres prisionero de tantas pasiones. Eres prisionero de cada una de esas actitudes que a Dios le desagradan. Eres prisionero y necesitas ser libre. Necesitas ser libre. Entonces por eso dice ahí, ¿por qué decimos esto? Porque más adelante le dijo que fueron a la casa de un familiar y todos los de su casa fueron salvos. O sea, no solamente estamos hablando de una libertad física, estamos hablando de una libertad espiritual. Y esa libertad espiritual, el enemigo está encargado en que tú no lo sepas. El enemigo está encargado de que tú no lo escuches, porque a él le conviene a tenerte atado. A él le conviene tenerte en esa prisión. Es por eso que no le conviene que lo sepas. Pero hoy te lo estoy diciendo con la palabra de Dios. Hechos capítulo 16, del 23 al 26, léelo en tu Biblia. Ahí podemos ver cómo Dios vino y libertó a este apóstol que estaba encerrado a través de una oración y una alabanza. ¿Qué más podemos ver acá del apóstol Pablo? En este hombre de honor, estamos hablando de hombre de honor. Dice que compartía la revelación de Dios. Compartía la revelación de Dios. 1 Corintios 2, 4 y 5 dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Qué estaba diciendo en pocas palabras? Si es cierto, el apóstol Pablo dice que fue preparado a los pies de Gamaliel. Claro, es sí importante el conocimiento, pero él estaba hablando aquí de la demostración de lo sobrenatural. Y esto no te lo enseña a nadie. Esto que tú vengas y empieces a operar
en el nivel sobrenatural y que empieces a hablar esa revelación de Dios, eso no te lo enseña a nadie. Eso tú lo obtienes a través de tu comunión con Dios. Cuando tú vienes y entras a la comunión en Dios, en oración, y vienes y te apartas, es el Señor que viene abriendo el panorama espiritual y te viene mostrando todo, te viene revelando la palabra de Dios. Y así es como predicaba el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía el conocimiento, sí, pero él lo que hablaba era la revelación de Dios en ese momento, lo que Dios le estaba manifestando. Él era una persona ungida, dice que hablaba no sé cuántas lenguas espirituales, dones espirituales. Pero dice él, ¿verdad?, de que él llegó con esa demostración del Espíritu Santo, sanando a personas, liberando a personas. ¿Para qué? Para que no viniera el hombre y se llevara la gloria de algo que no había hecho. Muchas veces hay gente así, que ve a la persona progresando y dice, es por mí, es porque yo lo hice, es porque yo lo tengo, yo conmigo está. No, aquí es Dios quien ha hecho todo. Dios también discipula, Dios también te prepara, Dios también te revela. Y aquí Dios ha revelado, aquí Dios ha manifestado, Dios aquí ha enviado y Dios aquí ha discipulado y ha respaldado. Aquí es Dios quien se lleva la gloria, aleluya. Entonces así decía el apóstol Pablo. Yo no vengo con sabiduría humana, dice aquí, sino con sabiduría y demostración del Espíritu, de poder, porque vuestra fe no sea fundada en sabiduría de hombres, sino en poder de Dios. Hay acontecimientos que tú vas a ver en personas, pero no lo van a expresar porque lo escuchen de otro, sino que lo van a escuchar porque vienen a la presencia de Dios. Y esa es la manera más indicada. ¿Por qué? Porque uno debe de hablar, ser original, hablar lo que Dios te trae a ti para revelarlo a los demás. Un hombre radical es ese. Un hombre radical se evita. Una mujer radical se evita de venir y buscar los placeres de este mundo para venir y apartarse para Dios y venir y buscar esa revelación de parte de Dios para de esa manera caminar y ejecutar el plan de Dios de una manera radical y espiritual, no humanamente, no repitiendo lo de otro, no simulando lo de otro, sino siendo radical y original con lo que Dios realmente muestra a cada quien. Por eso la relación con Dios es individual, porque todos tenemos acceso a esa comunión con Dios para poder recibir esa revelación de Dios y poder brillar cada quien con lo que Dios otorga a cada uno. Amén, oh, gloria a Dios. Así mismo era el apóstol Pablo. Ahora vamos aquí al siguiente punto. Dice que era perseguidor de su era perseguido por los de su mismo pueblo. Hechos 20:19 dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que han venido por las acechanzas de los judíos. El apóstol Pablo era judío. El apóstol Pablo nació y era judío, pero quien lo perseguía era el mismo pueblo. Eran los suyos. Esos eran los que evitaban de que él avanzara. Esos son los que le ponían los tropiezos. El mismo pueblo de donde procedía el apóstol Pablo, ese es el que le venía y le ponía los tropiezos. Ese es el que venía y no quería que las cosas acontecieran, ¿verdad? Porque él es el que ponía los tropiezos. Esa gente de los mismos ellos, cuando él iba a predicar a su ciudad, ahí se encontraba con esa discordia, ahí se encontraba con ese pleito, ahí se encontraba con esa persecución, porque acordemos que quienes le estaba predicando a ellos era Pedro. Ellos reconocían a Pedro como líder, no al apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces, y cuando él llegaba a predicar ahí, había confrontación, porque no lo reconocían como líder. Pero sin embargo Dios lo había enviado a predicar a ellos. Porque ahí dice, lo vimos al principio, lo envió a predicar a los reyes, a los gentiles y a los judíos, ¿verdad? Pero en este caso a él no le hacían caso porque ellos seguían a Pedro, no a él, y siempre hubo problemas. El apóstol Pablo no pudo predicar mucho en esa área. ¿Por qué? Porque siempre encontró esa confrontación, ¿verdad? Incluso hasta con el mismo Pedro, ¿verdad? Tuvieron un problema allí.
Entonces él fue perseguido hasta con su misma gente. Imagínate este hombre radical que cambió así, tuvo problemas, ¿verdad? Hasta con su misma gente. Qué tremendo es eso, ¿no? Hombre radical, hombre de honor es aquel que hace las cosas bien y que no anda marcando esa diferencia, que no anda marcando esa exclusión, sino que sabe que todos tienen derecho a ejecutar para lo cual han sido enviados a este mundo. Todos tienen derecho a hacer la función que Dios ha destinado. Y qué bueno que el hombre de honor reconozca eso, que cada quien tiene su propia propósito que cumplir, su propia asignación que ejercer, y que nadie debe de oponerse a que así suceda. Amén. Ahora bien, vamos a ver acá, punto número 5, ya casi terminamos. Dice que estaba dispuesto a afrontar cualquier situación para cumplir el propósito de Dios. Me pregunto yo, ¿qué eres tú capaz para venir y ejercer ese propósito de Dios? ¿Hasta cuándo eres capaz de llegar? ¿Hasta cuándo? ¿Qué estás dispuesto a limitarte? ¿Qué tanto estás dispuesto a ejercer? ¿Qué tanto estás dispuesto a caminar? ¿De qué te puedes tú limitar para venir y cumplir el propósito de Dios? ¿A qué tienes que renunciar? Porque aquí el apóstol Pablo nos está enseñando que él era radical. Y te voy a enseñar acá, como dice el libro de Corintios. 2 Corintios capítulo 11, vámonos a 2 Corintios 11 del 23 en adelante. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo sufrió? Y aún así, él continuaba firme, sirviendo a Dios. Dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, dice, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado con naufragio en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros muchas veces, peligro de los ladrones, peligro de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros de falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Digo yo, me pregunto, ¿cuál ha sido el sufrimiento tuyo? Porque vemos aquí un apóstol Pablo que ha sufrido todo esto. Él pasó todo esto por cumplir el propósito de Dios en su vida. Y muchas veces nosotros nos lamentamos, ¿por qué? Porque alguien hizo una mala cara en la iglesia. Muchas veces venimos y le cerramos el lugar a otro porque está brillando mucho y hay que opacarlo. Y muchas veces venimos y le ponemos el pie al otro porque yo quiero ese lugar que tiene esa persona. Me pregunto cuántos han cruzado esto que dice el apóstol Pablo aquí. Estamos hablando de un hombre radical que vino y trabajó todo esto, pasó todo esto y aún así no renunció. Dice que era una carrera y al final vino diciendo, he peleado la batalla, he terminado la carrera. Él vino hablando con palabras de satisfacción porque a pesar de todo lo que ha vivido, todo lo que vivió, nada lo detuvo, siempre siguió avanzando hasta cumplir el propósito. ¿Por qué? Porque su compromiso no era con los hombres, sino que su compromiso era con Dios. Y así te invito a ti, hombre de honor, hombre radical, tu compromiso es con Dios, no es con los hombres. Es con Dios y es por eso que no te puedes detener solo porque a otro no le agrada lo que estás haciendo, solo porque a otro no le agrada lo que estás diciendo. Pero si viene palabra de Dios, pues tú tienes que seguir diciéndola. Porque es Dios quien va a ajustar cuentas de cada palabra que sale de nuestra boca y de cada acción que tú y yo cometemos. Él estuvo dispuesto a soportar todo esto. Un hombre radical. Después de perseguir la iglesia, ahora él es el perseguido. Ahora es él el que ha sufrido todo esto. ¿Por qué? Por amor a Cristo. Amén. Entonces eso nos invita a nosotros
a no renunciar, a seguir adelante, a avanzar en lo que Dios ha destinado para nosotros, sin importar a quien le guste o a quien no le guste, ¿verdad? Nosotros debemos de seguir hacia adelante, hablando, predicando la palabra de Dios. Si le gusta la palabra o no le gusta, no lo siento, pero la palabra de Dios lo dice y hay que decirlo, amén. Así es la cosa. Ahora vamos a ver acá, número 6. Dice que nada lo podía detener del propósito que Dios había destinado para su vida. Y regresamos al libro de Hechos 28:5. Hechos 28:5, ¿verdad? Hechos 28:5 dice: pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Él recibió una palabra de parte de Dios que tenía que ir a Roma a predicar allí. Y te quiero decir algo, que cuando hay una palabra de Dios en tu vida, no hay nada que lo pueda detener. Esa palabra se cumple porque se cumple. Lo vemos aquí en el apóstol Pablo. Dice que se fue hacia esa isla de Malta. Antes de llegar a esta isla, tuvo un naufragio. Esa nave se destruyó por completo. Y ellos llegaron a esa isla. Y dice la palabra de Dios que estaban ahí en una fogata. Y en eso viene la víbora y se le avienta en el brazo y se le prende en el brazo. Todos los nativos ahí estaban viendo que esa víbora estaba prendida en el brazo y quizás, ¿verdad?, le inyectó ese veneno. Pero una cosa muy importante es aquí. A Pablo no le pasó nada. Él dice que se sacudió esa víbora y cayó en el fuego y se quemó. ¿Por qué? Porque él sabía que tenía un compromiso con Dios. Y que cuando tú tienes un llamado de Dios, cuando tú tienes algo que hacer de parte de Dios, quiero decirte que nadie puede evitar eso. Eso va a acontecer, eso va a suceder. Nadie puede evitarlo y el que se opone, pues Dios lo aparta del camino porque está en contra de la voluntad de Dios. Está en contra de la voluntad de Dios. Te traigo a reflexión ahora. Y te quiero decir que cuando tú tienes ese propósito de Dios, se va a cumplir. Él tenía que llegar a Roma a predicar, entonces no había nada que lo pudiera detener. Todo peligro que pueda acontecer en la vida no le iba a matar. ¿Por qué? Porque mientras tú tienes un propósito que cumplir, Dios te mantiene con vida. Hasta que tú cumples el propósito, entonces Dios te envía para ir al cielo o a donde tú pues realmente has decidido, ¿verdad? Entonces cuando tú terminas el propósito es que te vas de este mundo, no antes. Dios te preserva, Dios te cuida. Puede pasarte cualquier cosa, pero tu vida ya está. ¿Por qué? Porque tienes un propósito de Dios que cumplir. Y así mismo pasó con él. Esa serpiente no lo mató. Y esa serpiente se le prendió en el brazo. Ahora te digo, sacúdete todo aquello que te evita llegar a cumplir ese propósito. Si algo no está contigo, es contra ti, dice nuestro Dios. Dice Jesús, si tú no estás conmigo, estás en mi contra. Sacúdete eso y aférrate a aquello que sí te va a ayudar a alcanzar el propósito de Dios. Sacúdete los pies donde no te quieran, porque Jesús lo hizo. Y sigue caminando porque más adelante, si hay personas que sí van a querer lo que tú eres portador. Sacúdete todo aquel veneno que el enemigo te está echando. Sacúdete toda oposición que el adversario te está colocando. Sacúdete lo que no te detenga nada. Un hombre radical no se detiene por nada. Un hombre radical llega a cumplir el propósito que Dios le ha destinado. Un hombre radical no anda viendo lo que sucede a su entorno porque su mirada está puesta en el galardón. Un hombre radical llega hasta el cumplimiento de su propósito porque su mirada está en Jesús. No está en los problemas y no pierde el tiempo en estar poniendo tropiezo a otro. No pierde el tiempo en tender red. No pierde el tiempo en hablar mal de otro. No anda calumniando a nadie. Porque un hombre radical está ocupado en el propósito que Dios ha destinado para su vida. Tómalo en cuenta porque así es. ¿Qué más podemos ver acá? Ya para finalizar. Vámonos a Hechos 9, 20, 22. Hechos 9, 20, 22. Vamos a irnos ahí. Hechos 9, 20, 22. Ok. Dice así, para terminar. En
enseguida, dice, predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén y que los invocaban este hombre? Y eso vino acá, dice, para llevarnos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Qué nos enseña aquí? Cuanto más te pongan afrenta, esfuérzate a demostrarles que no tienen la razón. Cuanto más te pongan afrenta, demuestra que es Dios quien te llamó, quien Dios que te escogió, quien Dios te envió, demuéstralo. Esfuérzate, esfuérzate, porque es cierto, el hombre siempre va a poner tropiezos para que tú vengas y no sigas adelante. Pero hay uno que lo ve todo. Hay uno que lo está viendo todo. Y ante él, nadie sale de así. Como dice, no va a dar por inocente al culpable. Él lo conoce todo. Él lo ve todo. Él es un Dios justo. Y cuando tú te pones en contra de alguien, tú vas a ver la recompensa de lo que estás sembrando. Tú vas a ver la recompensa de lo que estás sembrando. Así que por eso dice, el hombre radical no se detiene por nadie. A él le decían, no es este el Saulo, el que venía persiguiendo a la iglesia, el que nos venía y nos azotaba y nos llevaba presos, que no es este Saulo, sí, pero ahí dice Saulo, pero Dios se lo cambió el nombre y le dijo Pablo. Ya no se llamaba Saulo, se llamaba Pablo, porque hasta eso cambia Dios en tu vida. Ya no se llama Saulo, sino que se llama Pablo. Se llama a Pablo, el apóstol Pablo. El que Dios llamó y envió a predicar a los gentiles, a los reyes y a los judíos. Amén. Así que vamos a predicar, vamos a orar en este momento y esta es la palabra para ti. No te detengas por nada. Un hombre radical es el que produce esos cambios inmediatos. Es aquel que no vuelve atrás por nada, porque sus ojos están puestos en aquel que lo llamó. Amén. Vamos a orar en este momento. Gracias, bendito Señor, por esta palabra que tú nos has otorgado ahora, Señor. Sabemos que quizás fue un poco fuerte, pero en realidad lo radical requiere de eso. Ser radical requiere de eso. Decir no a lo que se tiene que decir no. Y sí a lo que se tiene que decir sí. Y avanzar a pesar de cualquier dificultad. Porque tú estás con nosotros, Señor. Gracias, Señor. Bendice a cada persona que ha escuchado ahorita mi voz, Señor. Bendice a aquellas personas, aquellos caballeros que están ahí pendientes, Señor, de esta palabra. Bendícelos, ayúdales a afrontar cualquier reto, cualquier dificultad. Dales esa fuerza, dales esa fortaleza de lo que puedan ellos estar cruzando en este momento, Señor. Gracias, bendito Dios. Ayúdales a avanzar, a no detenerse por nada, así como tú nos has enseñado ahora. Queremos de ser personas radicales, Señor, que no podemos estar navegando en dos mundos. No podemos estar, Señor, un pie acá y un pie al otro lado. No, tenemos que definirnos qué es lo que realmente queremos. Tenemos que definirnos quién nos ha llamado, quién nos ha escogido. Tenemos que definirnos a seguir al Dios Todopoderoso que nos escogió y que nos ha enviado a compartir su palabra. Gracias, bendito Señor. Bendice a cada persona, a cada familia, a cada hogar, a cada representante de familia que esté escuchándome. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias nuevamente por tu atención. Gracias a los que estuvieron conectados aquí. Muchas gracias por apoyarme, por estar acá escuchando esta palabra de Dios. Les mando un fuerte abrazo ahí donde se encuentran y nos seguimos viendo el día de mañana. Tenemos otro tema pendiente, así que continuamos con esto, ¿verdad? Otorgando la palabra que Dios pues está ahorita manifestando. Espero que sea de mucha ayuda para tu vida, así como también lo está haciendo para mí. Así que muchas gracias por tu atención. Nos vemos mañana si Dios lo permite. Bendiciones.